Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una entrevista, una conversación pues con una persona a la que yo en lo particular admiro mucho porque conozco y la conozco muy bien, eh, experta en medicina tradicional china y en naturopatía. Se trata de Carmen Hidalgo. Muy buenas, Carmen, ¿qué tal? Hola, encantada Raúl, encantada de estar en tu canal. Qué ilusión me hacía tenerte aquí. Tenía muchísimas ganas. Pues yo estoy encantadísima de que me hayas invitado. Y además que vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema del ayuno, ¿eh? Porque ya te lo comenté por privado, que muchos alumnos de mi escuela y también muchas personas que están suscritas al canal, pues preguntan, se interesan por este tema. Es decir, ya no solamente la alimentación en sí, que igual es un tema que podemos tocar otro día, pero en específico el ayuno. Les llama mucho la atención este asunto y sobre eso quería charlar contigo, ¿no? Y a ver qué, sobre todo de la medicina tradicional china, desde la naturopatía, que está muy en conexión con la cábala, y ahora lo iremos charlando a lo largo de esta charla, ¿no? Pues un poco ver cuáles son esas conexiones, qué beneficios hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por empezar por el principio, Carmen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ayuno exactamente? ¿Qué debemos entender por ayuno? Vale, pues tradicionalmente el ayuno se ha entendido como una época o unas horas al día o unos tantos días en las que la persona no ingiere nada de alimentos o bien ingiere algún líquido específico y conveniente para hacer esa depuración que se busca a través de el no comer, el no ingerir alimentos sólidos. Qué interesante. Depuración, dices. ¿En qué consiste esa depuración? Vale, el ayuno básicamente siempre se ha enfocado en el sentido de que dejamos descansar sobre todo al sistema digestivo, que es un sistema que requiere muchísima energía, para que esa energía precisamente la podamos utilizar o reutilizar para reconstruir otras partes fisiológicas de nuestro cuerpo a nivel energético, a nivel orgánico y ahora, como veremos contigo a lo largo de esta entrevista, también a nivel mental y a nivel espiritual. Mm, qué interesante, qué interesante. O sea que el ayuno realmente sería una práctica, o sea, sería una práctica intencionada con un objetivo claro, y el objetivo claro es este que tú me acabas de decir, no reconstruir todo el sistema. O sea, si fuéramos un ordenador, que yo creo que lo somos, pues reconstruir todos esa información que hay por ahí un poco errónea, dejar descansar al sistema y que eso procure un mejor funcionamiento, una optimización, ¿no?, del vehículo, definitiva. Efectivamente, claro. Al fin y al cabo es, para mí, yo hago un símil, ¿no? Que no sé Mm, si nos puede ayudar. Es como apagar, desconectar el motor de nuestro coche, mm. ¿vale? Para que de manera normal nuestro coche, nuestras energías, los meridianos, los órganos, pues cómo fluctúa a nivel de horas, de ritmos circadianos, se vayan acostumbrando, se vayan reequilibrando en función precisamente de la naturaleza y de los ritmos biológicos naturales. Es como un parar para que el cuerpo se reinicie con otra calidad energética y que a nivel mental igualmente se pueda reiniciar de otra manera. Así es como yo lo vivo, así como yo lo he experimentado y así como yo lo transmito en consulta. Es fantástico. Vamos, yo lo sé por experiencia porque, bueno, yo he estado en tu consulta. Desde aquí recomiendo a las personas que están interesadas en tratarse de cualquier tema a base de alimento o de un cambio de alimento o de una estrategia, se podría decir estrategia alimenticia, ¿no? O algo así, pues contigo. Eh, y realmente yo creo que ese es el camino, ¿no? Maimónides decía, el gran sabio judío, que ninguna enfermedad que pueda ser tratada mediante alimentos debería ser tratada de otro modo, ¿no? Y aquí lo interesante es que inclusive jugamos con el vacío, con el silencio. ¿El ayuno podría ser considerado como una especie de silencio, como una especie de vacío? Efectivamente, yo es que realmente así lo vivo. En el momento como decimos que apagamos el motor del coche, el coche se queda en silencio. Y en ese silencio es en el que uno se puede reconstruir, tanto a nivel orgánico como a nivel espiritual. ¿Vale? Entonces, si no tenemos nada más, que Raúl, que conectar y volver a mirar a nuestra naturaleza. Esto es lo que hacen de manera intuitiva los animales, de siempre. Los animales, cuando yo tengo una gata, que tú la conoces, que a los dos nos gustan los gatos, Mm. cuando mi gata se pone enferma o come algo que le ha sentado mal, ¿qué hace? Deja de comer, se aísla, se desconecta, se para físicamente
Y cuando ya ha digerido o ha expulsado esa toxicidad, entonces vuelve de nuevo a ingerir. Entonces, estamos tan desconectados, desgraciadamente, de los ritmos biológicos y de la naturaleza en sí, que se nos ha olvidado las cosas más básicas. Y esta es una de las cosas básicas. Parar, escuchar al cuerpo e intentar ir al ritmo que el cuerpo nos va marcando, porque realmente el problema de nuestra civilización en relación a la comida es que estamos tan intoxicados con lo que nos comemos y estamos tan sobrealimentados que nuestro cuerpo fisiológico, nuestros órganos y nuestro sistema energético está, vulgarmente dicho, petado. O sea, está que ya no puede más, está a tope. Entonces, y nosotros lo que, en lugar de poder parar y hacer lo que hace mi gata cuando se enferma o cuando come algo que no le sienta bien, lo que seguimos haciendo es, seguimos engullendo. Y digo engullendo conscientemente, utilizo la palabra engullir conscientemente, ¿vale? En lugar de parar, parar. Claro, conforme hablaba se me estaban viniendo a la cabeza ideas, ¿no? Por ejemplo, una idea que sin duda, bueno, que el ayuno se ha practicado desde los tiempos más ancestrales, ¿no? En todas las culturas, está en todas las culturas y además como una práctica incluso no solamente física, sino como tú muy bien decías, espiritual, ¿no? Pero algo que está en la naturaleza, porque nosotros, el ser humano, es un alma que está en un cuerpo, es decir, son ambas cosas. Sin embargo, al ser humano corriente se le olvida esa parte y se cree que es solamente un cuerpo, un nombre, una narrativa de todo eso. Pero parece que las culturas antiguas, de alguna manera, utilizaban ese proceso natural que tú has descrito con tu gata cuando se pone enferma porque no le ha sentado algo mal y para. Estas culturas antiguas, digo, al añadir la inteligencia humana, la estrategia de inteligencia humana de conocer cómo funciona esa maquinaria, lo utilizan a su favor. Es decir, utilizan ese procedimiento de parar a su favor, ¿no? Un poco sería esto, ¿no? Efectivamente, sí, sí, fíjate Raúl, Buda ya se sabe de hace miles de siglos, pues que que Buda ya ayunaba. Ayunaba. Jesucristo ayunó 40 días. Los hinduistas, la religión hinduista, siglos ayunando como una práctica fundamental dentro de su cotidianidad y de su trabajo espiritual. En la Biblia está contabilizada 74 veces la palabra ayuno como una práctica dentro de la religión cristiana. Entonces sí que es cierto que esto es muy, muy antiguo. Por supuesto, las culturas indígenas, tanto las actuales, que todavía siguen practicando en muchas culturas indígenas el ayuno, como las ancestrales, ha sido siempre una práctica de sabiduría, absolutamente. Así mismo, De ¿eh? hecho, Incluso fíjate, Raúl, en Rusia al ayuno se le llama la cura del hambre. la cura del hambre. O sea, que te curas a base de sentir hambre. Efectivamente. Fíjate qué interesante. Qué interesante. En Rusia, dices. Rusia. Es La cura del curioso hambre. es curioso que menciones esto porque dentro del judaísmo y, por supuesto, dentro de la Kabbalah, el ayuno es utilizado, de hecho, como una puerta para experimentar el deseo de recibir del cuerpo, porque, claro, tú al cuerpo le paras de recibir y el cuerpo quiere, el cuerpo dice dame y tú le dices no te doy. Entonces, ahí existe un deseo muy fuerte de recibir y entonces lo que hacen los cabalistas, los grandes cabalistas, es utilizar ese deseo de recibir al extremo, redirigirlo para desear a Dios. Fíjate. Qué bueno. Y eso es lo que provoca que el ayuno sea un ayuno con sentido, es decir, meaningful en inglés, quiere decir con sentido, que tenga un sentido, una significación. Por eso en el calendario judío tiene ciertas fechas donde astrológicamente es conveniente el ayuno, etc. Y es más, los grandes tzadikim, los grandes justos, cuando quieren parar un mal decreto, cuando quieren que un evento que se ve que viene, que es un evento nefasto, pare, ayunan. Y durante el ayuno se ponen a orar. ¿Por qué? Porque manda el alma, ¿no? Manda el alma sobre el cuerpo, que es el rigor en la Kabbalah. Entonces yo no sé si incluso a nivel energético, Carmen, en la medicina tradicional china, que tiene muchos puntos de conexión con la Kabbalah, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Existe un poco también este reequilibrio energético, hablando de, bueno, en los términos que se hablan en medicina china, yin, yang, todo esto. ¿Qué nos podrías contar de esto? Pues en relación al ayuno, Sí. ¿no? Claro. Mira, pues precisamente hay como diferentes versiones o diferentes puntos de vista dentro de la medicina china en relación al ayuno. Alguna vez hemos comentado tú y yo, ¿no?, que los antiguos libros chinos de tratado de medicina china, por ejemplo, el Neijing, que se escribió hace ya más de 2000 años, establece que cuando una persona
ayuna durante el mediodía, dice que este ayuno debilita el chi. En cambio, cuando ayuna durante un día, lo anula el chi. Entonces, es muy importante, súper importante, a la hora de hacer un ayuno, saber en qué condición bioenergética está una persona para poder reconducir y ver qué tipo de ayuno le puede corresponder o puede ir bien a una persona o a otra. Claro. ¿Y cómo podríamos saber bioenergéticamente, yo qué sé, cómo podría ser un diagnóstico bioenergético de la persona? O, por ejemplo, ¿cómo lo harías tú o cómo lo practicas? Mira, yo siempre que una persona quiere o viene a mi consulta y me pide asesoramiento sobre el ayuno, yo siempre le digo esto, ¿no? Primero, vamos a ver desde dónde aparte, cómo estás tú a nivel bioenergético, porque en función de cómo tú estés a nivel bioenergético, tendremos que plantear un tipo de ayuno u otro tipo de ayuno, ¿vale? Estoy hablando desde el punto de vista bioenergético, no estoy hablando desde el punto de vista que si quieres luego hablamos de lo que está muy de moda del ayuno intermitente, ¿vale? Es un Sí. punto de vista más occidental del ayuno. Entonces, en relación a la medicina china, cuando una persona viene y pide este tipo de asesoramiento, desde donde primero tenemos que partir es del estudio de su condición bioenergética. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en función de si esa persona tiene señales de calor, señales de frío, señales de deficiencia o de deficiencia grave, le tendremos que asesorar un tipo de ayuno u otro. En realidad, desde la medicina china no vamos a utilizar el ayuno tal cual lo hemos descrito al principio de nuestra entrevista, Raúl, como una ausencia total de ingesta, sino que solamente se va a dejar la ausencia total de ingesta en casos muy, muy concretos. ¿En qué casos no vamos a tomar nada en medicina china? Pues en caso de los que la persona sea una persona robusta, que tenga mucha energía, que tenga una condición de mucho moco interno, que tenga un problema de candidiasis fuerte, ¿vale? O que tenga un problema de obesidad importante. Y no más de 36 horas sin tomar nada, ¿vale? Sin ingerir nada. Salido de este caso excepcional, el resto de las personas que quieren ayunar, tenemos que empezar a ver desde dónde tenemos, qué tipo de señales tienes, qué tipo de deficiencia tienes y dónde tiene la deficiencia de chi. Desde a partir de ahí, de esa personalización de cada una de esas personas, tendremos que diseñarle su tipo de ayuno. Entonces, hay muchas variantes dentro de la medicina de ayuno, que más que ayuno, en este caso se le puede decir monodieta, ¿vale? Es utilizar una dieta, una alimentación con unos alimentos muy concretos, adaptados a la condición bioenergética desde la donde viene la persona. Entonces, desde ese punto de vista se utiliza esos alimentos para la depuración como objetivo fundamental. La depuración física y con todo lo que contrae esa depuración física a nivel mental, a nivel espiritual. Ya, estaba pensando que, claro, nosotros sí sabemos cuando hablamos de chi qué es el chi, pero igual hay que aclararlo para que las personas que escuchan que no saben qué es el chi, ¿qué es el chi? Vale, el chi, yo lo digo de una forma muy sencilla, el chi es la energía, es aquello que nos hace vivir, aquello que hace que la luna salga por la noche, que el sol salga por la mañana, que se abra la flor cuando le da el sol, o sea, es la esencia que hace que nosotros podamos tener vida en este plano terrenal. O sea, el chi sería como la energía que lo anima todo, ¿no? La energía que lo anima todo. Cada cultura lo llama de diferente manera. La medicina china, los chinos llaman chi, prana, cosmos, da igual, al final es lo mismo, es la energía universal, que también le llaman otras culturas, aquello que hace que se mueva el mundo y que nosotros podamos vivir acorde a los ritmos que establecen este planeta en el que vivimos, esta densidad con la que nos encontramos. Ahora que has introducido el tema de la densidad en la que nos encontramos y que estamos viviendo en un punto de la humanidad en el que pienso, y seguro que mucha gente conmigo, y tú también seguro, en el que estamos ascendiendo de conciencia en general, la humanidad. Digo por lo de la densidad, ¿no? La práctica del ayuno bien dirigida incluso sería recomendable para tener esa experiencia realmente de un estado alterado de conciencia, ¿podría ser? Perfectamente. De hecho, en toda la cultura, uno de los objetivos fundamentales por los que se ha practicado el ayuno precisamente es para, como he dicho, descansar lo físico, para que toda la energía vaya a lo mental y trascienda lo mental hacia lo espiritual. Básicamente, a nivel religioso y filosófico, el ayuno básicamente se ha utilizado con ese fin, para trascender y conocer a Dios.
Claro, entramos directamente en lo que hablábamos antes, ¿no? De que el ayuno tenga un significado, tenga una intención, tenga un sentido, ¿no? Que es eso, el deseo de recibir la divinidad en ti, ¿no? Claro, claro, porque en realidad hay muchas personas que quieren ayunar solamente pues, para perder peso, pues para arreglar ciertos problemas fisiológicos, y bueno, y es loable, ¿no? Cada uno se Sí, tiene que acercar al ayuno desde la perspectiva que quiera, de la necesidad sí, que necesite, que sí. tenga, ¿no? Mm. Pero realmente, si utilizamos ese esfuerzo, entre comillas, que no tenemos por qué vivirlo así, ¿vale? Y lo sobredimensionamos, podemos tener ese plus que para mí personalmente es mucho más potente que todos los beneficios físicos que tiene asociado el ayuno, ¿no? Es el plus que trasciende. El plus ultra. El plus ultra. El El plus plus ultra ultra. Sí, XXL. sí, XXL. Oye, ¿y cómo nos preparamos para ayunar? ¿Cómo sería una buena forma de prepararse? Pues mira, yo creo que primero y fundamental hay que tener muy claro que uno quiere ayunar. Primero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es cómodo, Raúl, no es cómodo. Es lo que decíamos al principio, estamos viviendo en una sociedad en la que la abundancia nos tiene absorbidos, Mm. ¿vale? Entonces, parar y tú mismo ponerte en un chip de escasez y de privacidad o de privarte de ciertas cosas no es cómodo. Mm. Entonces, primero, a una persona que quiera hacer ayuno, yo siempre le digo, tenlo muy claro. Si lo tienes muy claro, entonces ayuna. Entonces, eso como fundamental, ¿vale? Segundo, yo le diría a otra persona, una vez que lo tengas claro, esto es lo que yo quiero, define cuáles son los objetivos que tú quieres conseguir con el ayuno. ¿Vale? Pues Mm. mira, Carmen, a nivel fisiológico necesito arreglar esto, esto, esto y esto, a nivel mental tal, a nivel emocional tal, a nivel espiritual X objetivo. Ujú. Bien. Mm. Tercero, una vez que tienes claro si lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer, vamos a ir a cuestiones prácticas. Por ejemplo, empieza quitando de tu despensa todo aquello que no sea alimento sátvico, ¿vale? Alimento que nutre el alma, ¿no? ¿Vale? Desde el punto de vista, ya sabes, ¿no? Desde la medicina ayurveda hay diferentes tipos de alimentos. Los alimentos sátvicos son los alimentos que equilibran, que hacen así, ¡yup! Y te centran en todos los sentidos, a nivel energético y a nivel mental. O sea, esos Entonces, alimentos fuera. efectivamente, limpia la despensa, Mm. ¿vale? Eso son cuestiones prácticas. Antes de irte al mercado, limpia la despensa y quita todo aquello que sea procesado, manufacturado, o sea, todo aquello que no nazca de los árboles directamente o no nazca directamente del suelo, Raúl. Entonces ya estoy viendo que prácticamente toda la población está en una posición muy difícil, ¿no? Como para Claro, poder limpiar eso. claro, pues por eso el ayuno que tradicionalmente ha sido tan habitual en todas las culturas, se ha ido cada vez olvidando, pues Mm. porque tenemos esa fuerza contraria del sistema que te dice consume, consume, come, 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 Mm. ¿vale? Entonces, ahora afortunadamente hay una ola, gracias a Dios, creo yo, donde se está empezando a recuperar la filosofía del ayuno, Mm. dentro de esta sociedad de locos que Mm. tenemos últimamente, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, limpia la despensa, quita todo aquello que no nazca del suelo o de los árboles, porque son productos manufacturados, Mm. ¿vale? Y luego darte una lista de todo aquello que tú vas a comer en tus ventanas de cuando tienes que comer, ¿vale? En tus ventanas de ingesta y de aquello que vas a utilizar en tus ventanas de ayuno, ¿vale? De líquidos, que si quiero ahora hablamos, qué tipo de líquidos, qué tipo de tal. Y entonces te vas al mercado, compras esto y pones en tu flamante despensa limpita de alimentos aquello que vas a necesitar. Y ahora, a partir de ahí, reprográmate tus horas de ayuno. Es muy importante no dejar en el tema del ayuno nada al azar, ¿vale, Mm. Raúl? Aunque sí que es cierto que no podemos hacer del ayuno algo estricto porque si no nos va a tensar más que disfrutarlo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que hay personas que igual están escuchándonos que dicen, buf, qué estrés, ¿no? No, digo, hay personas que Sí, pueden sí, sí. pensarlo, ¿no? Porque Claro, hombre, por supuesto, ¿no? Pues lo que decimos, es como cuando alguien decide dejar de fumar, ¿no? Dice, vale, igual, claro. es que no es ninguna tontería, es que ya sabemos la relación que tienen los alimentos con las emociones, Raúl. Sí, Y sí. el enganche que tienen los alimentos con un montón de aspectos psicológicos, ¿vale? Espirituales y transgeneracionales. Mm. Entonces, no es fácil hacer un ayuno. Eh, Pero sí que es cierto que hay que facilitarlo. No es fácil, pero hay que facilitarlo. Sin ¿Vale? duda. Entonces, una vez que ya tienes
todo organizado, es decir, vale, yo voy a organizarme mi ayuno en función de mi conveniencia, de mi día a día, porque no vivimos en el campo, tenemos nuestros horarios laborales, nuestra familia y tal, pues en función de mis horarios voy a organizar mi ayuno para hacerlo lo más eficaz posible. Y la última parte, mano a la obra, a disfrutarlo, porque realmente los 2 primeros días o 3 puede ser un poquito complicadillo, ¿no? Por aquello de todas las adicciones que estamos hablando que vienen asociadas. Ahí quería yo ir. Eso es. Y luego una vez que pasas los días del, vulgarmente dicho, mono, de la adicción, entonces cuando uno empieza ya a conectar con el otro plano. Entonces ahí empieza el disfrute. Aprovecho para hacerte una consulta aquí que tiene que ver con no el ayuno total, sino lo que sería el ayuno de ciertas sustancias, que en definitiva sería eliminar de tu ingesta ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el café, ¿no? Que a mí me encanta el café, bueno, pues, y ya lo hemos hablado en alguna ocasión, se produce una reacción física curiosa. Cuando yo dejo un día de tomar café, lo puedo hacer un día. Ahora, al segundo día me levanto y ya empieza el dolor de cabeza. Claro. Y me doy cuenta que es por la adicción que mi cuerpo, subrayo, tiene a las que sea sustancia. En este caso, imagino la cafeína o, no sé, supongo, a eso, ¿no? Y me choca muchísimo, ¿no? Porque es cierto que somos adictos a ciertos alimentos, ¿no? Sí, y es curioso, Raúl. Pero fíjate, en realidad fíjate a lo que somos adictos, Raúl. No somos adictos al brócoli. No, al brócoli no. ni a la espinaca, ¿verdad? No. Ni a la espinaca. No. Somos adictos a alimentos entre comillas, porque el café no es un alimento, alimentos a sustancias tóxicas. Tóxicas, sí. ¿A qué somos adictos, Raúl? Al chocolate, a las chuches, al alcohol, al tabaco. Bueno, yo cuando dejé el chocolate, por consejo tuyo, madre mía, o sea, es que la diferencia es increíble, vamos, las digestiones, todo. O sea, el chocolate, vamos, yo lo siento por los fabricantes de chocolate, pero es cierto, ¿no? Es totalmente cierto. No, te quería comentar por este asunto de las adicciones, en el sentido adicción entendido, pues como la dificultad para reprimirse uno de ingerir algo o de tomar algo, ¿no? En relación a ciertos alimentos. Claro, el ayuno es no solamente reprimirme de tomar cierta cosa o cual otra, sino todo, porque si el ayuno es total, o, como tú estabas hablando, ¿no? En esas ventanas de ingesta, pues ingerir y quizás no ingerir todos los alimentos tampoco, ¿no? ¿Es así o no? Claro, efectivamente, cuando uno se compromete con un periodo de ayuno, con su ayuno, con su propio ayuno, con su proceso de ayuno. Personalizado. Personalizado. Ahí ¿vale? estamos. Pues cuando uno se compromete consigo y con su ayuno, sí que es cierto que hay alimentos en los que tenemos que intentar, en las ventanas de ingesta, tomar, y alimentos que no debemos de tomar en las ventanas de ayuno, de las horas de ayuno, ¿no? ¿Qué alimentos, por ejemplo, Raúl, qué alimentos deberíamos de tomar dentro de mis horas de ingesta? Pues alimentos fundamentalmente que nos equilibren a nivel energético, porque no tiene mucho sentido, hay muchas corrientes en relación al ayuno, sobre todo a nivel occidental, en las que dicen, tienes una ventana de ingesta donde tú puedes comer lo que tú quieras, pero luego tienes una ventana de ayuno en la que ya ayunas. Yo, sinceramente, personalmente y profesionalmente no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos con el ayuno a nivel bioquímico, ya no solamente a nivel espiritual, pero a nivel bioquímico, es mantener lo más bajo posible nuestro nivel de glucosa en sangre. El nivel de glucosa. Es lo importante aquí, ¿no? Es lo importante, para que el páncreas descanse y no tenga que estar segregando insulina permanentemente y nuestro cuerpo utilice nuestras reservas de azúcar a través del glucógeno del hígado y empieza a hacer su proceso de depuración y de quemar tu propia grasa, que tú te alimentes de tu propia grasa, lo que se llama la lipólisis o la autofagia. Eso a nivel bioquímico es el efecto mayor que nosotros podemos tener con el ayuno, ¿vale? Y las ventajas son enormes realmente de ese proceso bioquímico, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, Raúl, hago una ventana de ingesta donde yo como lo que quiero, como alimentos procesados, harina, carbohidratos refinados, en ese momento, vale, yo
estoy consumiéndolo, pero cuando yo voy a entrar en mi época de ayuno, en mis horas de ayuno, yo voy a llevar a esa hora de ayuno una cantidad de glucosa en la sangre que va a hacer que mi ayuno no sea todo lo eficaz que debería de ser. Entonces, para hacer un ayuno lo más equilibrado posible y lo más completo posible es respeta tus horas de ayuno, pero cuando no ayunes, come alimentos sátvicos, come alimentos que te nutran, que te centren energéticamente y que te nutran el alma y la mente. Así sí podemos hacer un ayuno muy equilibrado donde no nos va a costar trabajo hacerlo. Pero si sometemos al cuerpo a esa fluctuación tan grande de glucosa, nuestro ayuno, el cuerpo se va a descontrolar y dice, pero vamos a ver, si me estás intentando ayunar, ¿cómo metes esta porquería en la hora del día en que sí puedo comer? Entonces, ahí hay que ser muy coherente. O nos ponemos y lo hacemos lo más coherentemente posible dentro de la flexibilidad, o sinceramente, vamos a seguir comiendo. Y ya lo haremos el ayuno cuando tengamos más claro. Claro. No, la verdad es que, en fin, yo por experiencia, es cierto, yo doy fe que es así, es duro, es decir, no es fácil. Yo trato de seguir los ayunos del calendario judío, por ejemplo, Yom Kippur, los dos grandes ayunos, ¿no? Que son Yom Kippur y Tu B'Av. Pero la verdad es que no es fácil porque el cuerpo inmediatamente empieza pues, a generar sus propias reacciones, ¿no? Y claro, esas reacciones pues al final son molestas, ¿no? Claro, es lo que decimos, Raúl. Durante los 3 primeros días van a ser un poco molestas, ¿vale? Porque todos los tóxicos que nosotros hemos generado a través de todos esos alimentos perjudiciales para nosotros, que decíamos el chocolate, el café, la chucha, no sé qué, durante 3 días el cuerpo está entrepidiéndolo por la adicción psicológica al dulce o a esa sustancia y está haciendo un intento especial en eliminar toda esa toxicidad. Entonces, claro, son 3 días en los que algunas personas tienen alguna crisis curativa, otras personas no la tienen, ¿eh? También es cierto. Dependiendo, por eso es tan importante saber en qué estado estás para entrar en un ayuno. Si estás muy intoxicado, yo antes de entrar en un ayuno, primero empezaría a hacer un proceso de desintoxicación. ¿Por qué? Pues porque luego el cuerpo, cuando esté en un proceso de ayuno, va a empezar a eliminar un montón de toxicidad que si se acumula mucho te puede dar molestias innecesarias. Esto que estás diciendo me parece increíble porque es estratégico, es plantear una estrategia. Es decir, me estás diciendo que primero haga una desintoxicación de aquellos alimentos. O sea, es un ir poco a poco, ¿no? En realidad. Para que el shock, diremos, del cuerpo no sea tan fuerte, ¿no? Efectivamente, así lo planteo yo, Raúl. Incluso, antes de empezar un ayuno un poco más fuerte, ¿no? Yo siempre aconsejo, primero, fase número 1, vamos a quitar tóxicos. Vamos a ayudar a tus emuntorios a que estén más limpios para que tú luego puedas asimilar el proceso de ayuno de una manera más cómoda, ¿vale? Segundo, cuando te vayas a meter ya en el ayuno, después de haber hecho ese proceso de depuración del hígado, del riñón, de los pulmones, tal, entonces vamos a utilizar ayunos progresivos, ¿vale? Porque meter de cero a una persona, sobre todo con la alimentación, como hemos dicho, tan intoxicada que tenemos, meter a una persona de cero en un ayuno muy profundo, de muchas horas, sin tomar nada, pues es verdad que puede dar síntomas muy desagradables. Entonces, vamos a empezar por un ayuno corto, por ejemplo, 12-12, 12 horas de ventana de ayuno, 12 horas, bueno, luego subimos durante una semana al 14, 14, 16, 18, y ahí nos podemos ir manteniendo en función de cómo tu cuerpo vaya respondiendo a ese ayuno y cómo tu mente vaya respondiendo a ese ayuno. Ya luego iremos valorando si nos quedamos en un tipo de ayuno, si nos vamos al otro, o si no, ya finalmente hacemos el ayuno, ya el más de lo más, ¿no? Que ahora hay algunas culturas que solamente ayunan con luz solar y con aire. Pero en fin, eso está un poco lejos de nosotros. Pero poco a poco, vamos a ir subiendo escalones. Llegaremos a eso. Bueno, antes de nada, una fe de ratas, dije que los 2 días de ayuno mayor del judaísmo eran Yom Kippur y Tu B'Av, y no, es Tisha B'Av. Disculpen por el error. Vamos ya a una pregunta de las que nos han dejado los alumnos de la escuela y personas que están suscritas al canal, que tiene que ver con consejos para mantener la fuerza mental para ayunar y no caer en las ansias de comer. ¿Qué les podemos aconsejar a estas personas que pueden caer en esta ansia? Es lo que te decía, el deseo de recibir del cuerpo, ¿no? Al extremo. ¿Cómo podemos, aparte de lo que ya has dicho, que me parece muy interesante, de hacerlo personalizado primero y luego progresivo? No sé.
¿Qué claro. podemos hacer aquí? Pues un poquito, Raúl, lo que hemos hablado, ¿no? Yo haría como 3 fases, ¿no? Primero, vamos a hacer un trabajo de mentalización, ¿no? De calibración del nivel de motivación que yo tengo con respecto a lo que voy a hacer, ¿vale? Para prepararme. Estamos hablando de preparación, ¿verdad? Entonces yo me pondría primero en un momento en el que yo acabo de meditar, o en un momento en el que yo estoy mucho más conectada conmigo misma, me pondría y valoraría, pondría una tablita, pros y contras del ayuno, de mi ayuno, qué quiero conseguir, qué es lo que me voy a encontrar, con qué aspectos desagradables me voy a encontrar, ¿vale? Y si no lo tienes claro, espera a tenerlo claro. Entonces, primero, prepárate mentalmente para lo que vas a hacer. Segundo, planifica tu dieta, como hemos dicho. Intenta que no estar muchas cosas a la improvisación, dejar muchas cosas a la improvisación porque esto puede dar problemas y puede decir, llega un momento en que dices, si es que no tengo no sé qué para hacerme no sé qué caldo, pues entonces abandono el ayuno. Vamos a intentar hacerlo lo más estructurado posible, ¿no? Y luego lo que hemos dicho también, cuestiones muy prácticas, quitar de lo que te estimula, aquello que te intoxica y te estimula, quitarlo de la vista, ¿vale? Y alimentar tu vista de aquellos alimentos que te van a nutrir. Eso como condiciones básicas para empezar el proceso de ayuno, la predisposición mental y práctica. Bravo, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aprovecho para decir, lo diré también al final, pero que si hay preguntas para Carmen, que las dejen o bien en los comentarios del vídeo o incluso en la descripción del vídeo yo voy a dejar toda la información de Carmen para que podáis contactar con ella, por email, en fin, para que puedan contactar contigo si es que tienen alguna consulta o si quieren inclusive tener alguna sesión contigo, ¿vale? Vale. A ver, me preguntan aquí, el ayuno intermitente que está tan de moda, ¿cómo se practica? ¿Es el mismo principio del ayuno en general? Pues un poco lo que decíamos antes, Raúl, no debe de ser el mismo principio para todas las personas. Los ayunos siempre hay que personalizarlos, por lo que decimos. Esto ha quedado, ¿verdad? Clarísimo. Clarísimo, Sí. súper claro. ¿Por qué? Pues porque es muy peligroso, Raúl. Hay muchísima información en Internet, muy buena, algunas no tanto, en la que muy alegremente recomiendan el ayuno y las personas, pues desde su inconsciencia, pueden empezar un proceso en el que hemos visto que se pueden encontrar en situaciones desagradables, ¿vale? Sí, Entonces, ¿se practica por igual para todo el mundo? No. Primero, hay que ver exactamente dónde estás tú, desde dónde parte y vamos a planificar tu ayuno. Y vamos a empezar, como hemos dicho, poquito a poco. Vamos a empezar en un ayuno cortito, en función de tu condición bioenergética, qué tipo de alimentos, cómo los tienes que cocinar, en qué época del año. Claro, es que esa es otra. Interesante. Claro, es que no es lo mismo, por ejemplo, Raúl, que una persona que tenga una deficiencia a nivel energético grave, con señales de frío, no puede tomar los mismos alimentos en su periodo de ingesta que cualquier otra persona que tenga una condición de calor. Claro, ahí estamos hablando de lo que enseña la medicina china en cuanto a frío y calor, ¿no? ¿Puedes brevemente explicar esto? Brevemente. Sí, por ejemplo, una persona con síntomas de calor es una persona calurosa, que suda, con hiperhidrosis, muy inquieta, con mucho nerviosismo interior, con rubefacción facial, con ardores, con problemas de estómago tipo gastritis, todo lo que tiene que ver con malas digestiones, con heces muy secas, tipo bolita de cabra. O sea, eso es exceso de calor, ¿no? Exceso de calor interno, por ¿Y el ejemplo. exceso de frío cómo sería? El exceso de frío pues, puede ser una persona pues, muy friolera, lógicamente, porque sus heces, al contrario, suelen ser una heces muy blanditas, tipo diarreítica, una persona con mucho cansancio, una persona que le gusta estar muy metida en sí misma, introvertida. Entonces, el calor hace a una persona muy extrovertida, muy con necesidad de sacar las emociones, la otra es más yin, más metida para adentro. Entonces, todo ese tipo de cosas va a hacer que, aparte de los alimentos que tú tienes que consumir en tu periodo donde consumes dentro de tu ayuno, los vamos a cocinar de una manera determinada, vamos a utilizar unos té caloríficos o enfriantes para ayudarte en el proceso bioquímico y energético, ¿vale? Claro. Es que es complejo, es que no es solamente, bueno, vale, pues yo voy a hacer un ayuno de 12-12. Sí. Es toda una estrategia, ¿verdad? Detrás. Es toda una Para estrategia. mí sí, es que me Sí. parece que es una cosa muy seria, Raúl. Sí, sin duda. Bueno, hay que decir para que nadie se asuste que, bueno, que estar sin comer 12 horas o 24 o 36 tampoco se muere nadie, ¿eh? Por supuesto. Eso vaya por delante. Empezando por ahí, ¿no? Y de hecho, en el momento en que uno empieza a hacer
pequeños intentos, ¿no? Y progresivos de ayuno, uno se va dando cuenta efectivamente de que no solamente lo puede llevar bien, se va a dar cuenta de todos los beneficios que está obteniendo Claro, de estas horas en las que, no en las que ayuna. Entonces claro. ahí es donde el ayuno realmente empieza a surgir con toda su esencia y con toda su magia, en todos los Mm, efectos que a nivel mental y psíquico tú ya empiezas a notarte en esas horitas en las que cada vez controlan más el mm. hambre. Está muy bien, está muy bien. Mira, me preguntan también por aquí algo interesante. ¿Son compatibles el ayuno y la tensión alta? Bueno, esto ya responde a una condición particular, ¿no? De una persona. Volvemos a la personalización, ¿no? El Sí, tema, sí, de sí, hecho. sí. Sí, sí, pero en general, Raúl, precisamente la hipertensión es una de las patologías que más se benefician del tema del ayuno, ¿Ah, sí? ¿vale? Mm, Sí, realmente la tensión arterial baja, se controla muchísimo en personas que tienen hipertensión, lógicamente mm. bajan, las personas que tienen hipotensión se acaba regulando también, y Ajá. luego tiene una serie de beneficios añadidos, o sea, la hipertensión es una de ellas, pero el ritmo del sueño, el estreñimiento, o sea, empieza a regularse un montón de ritmos biológicos también. Pero la hipertensión ya te puedo decir que es clavado, ahí hay una mejoría increíble, te lo Wow, eso. garantizo. Muy interesante. O sea, que la persona que haya hecho esta pregunta seguro que está encantada con la respuesta. Me preguntan también por aquí que le gustaría a esta persona saber la relación de los elementos madera, agua, etcétera, vamos, los elementos con el ayuno. Que imagino que se refiere a la dinámica que se produce, ¿no? Dentro de los Claro, yo entiendo ahí, Raúl, que, por ejemplo, yo más que en relación a los elementos, lo relacionaría el ayuno más con las estaciones, ¿vale? Ujú, Aunque también, lógicamente, directamente está directamente relacionado con los elementos. claro. En ese sentido, cuando nosotros ayunamos, hacemos el ayuno pertinente para cada persona, todos nuestros órganos y todas nuestras esferas funcionales se benefician, Mm, ¿vale? A nivel del metal, a nivel del agua, a nivel de la tierra, pero bajo mi punto de vista, uno de los elementos que más se beneficia del ayuno es la madera, es el hígado, la vesícula biliar. ajá. Es uno de los que más, ¿por qué? Porque tú piensas que el hígado es el órgano gran filtrador del cuerpo. Entonces, en el momento que tú paras tu maquinaria y dejas descansar al hígado, el hígado le das la oportunidad de poder recomponerse. Entonces, a nivel energético, una de las cosas que más nos encontramos en consulta en medicina china es el estancamiento de chi de hígado. Entonces, el hígado todo el mundo lo tenemos estancado, Raúl, todo el mundo, porque se estanca por la frustración, se estanca por el estrés, se estanca por un montón de alimentos tóxicos. En el Mm. momento que tú dejas de darle toxicidad al cuerpo, el hígado empieza a reconstruirse y a desbloquearse. Entonces, dentro de todos los elementos, el que más creo que se puede beneficiar es sin duda la madera, con todas las consecuencias que la madera desbloqueada trae a nivel energético, porque cuando se bloquea la aduana, o yo digo, de nuestro cuerpo se bloquea el resto, la aduana suele ser el hígado y la vesícula. Qué maravilla lo que estás contando, porque claro, enseguida lo estoy conectando con las enseñanzas de la Kabbalah y en la Kabbalah se enseña que el hígado es el órgano que puede materializar los eventos. Es decir, en la meditación cabalística estamos cerebro, corazón y hígado, donde conectamos la energía a través de esos tres principales órganos, y el hígado, que es lo que hace, lo que está relacionado de hecho con la gravedad, con la materialización, el hígado es el órgano de materializar los milagros realmente. Y curiosamente, hígado en hebreo se dice kabed, que tiene una gematría de 26, y el tetragrama tiene una gematría de 26, es decir, el árbol de la vida. El árbol de la vida es, en código cabalístico, la madera. No sé si me explico. Claro, el árbol. Claro, es que cuando hablamos de madera, en el Zohar o en el Sefer Yesirá o en todos los libros cabalísticos, el código madera se está refiriendo a la madera del árbol de la vida. Ay, qué bueno, qué bonito. Y el mismo código es el código del tetragrama. Entonces, hígado tiene la misma gematría que el tetragrama. Por lo tanto, es que encaja a la perfección con la enseñanza que tú nos acabas de ofrecer desde el punto de vista de la medicina china. Qué bonito, me Sí, sí. encanta la conexión. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De las Sí, conexiones entre la medicina tradicional china, la sabiduría china y la Kabbalah, ¿no? sí. Aquí tengo otra pregunta interesante. Dice, a nivel de órgano, bueno, ya lo he respondido. ¿Cuál es la dinámica con el ayuno? Bueno, hemos hablado del hígado, pero no sé si lo podemos ampliar más, porque déjame que te pregunte. En la medicina china los órganos funcionan como un todo realmente, ¿no? Claro, efectivamente, en la medicina china, eh,
todos los órganos están hiperconectados, ¿vale? Eso es, Dependiendo de cómo se conecten, el cuerpo y la mente y en la psique va a tener una sintomatología o va a tener una forma de actuar u otra. Dentro de la medicina china, dependiendo de cómo se relacionen entre ellos, tenemos el ciclo de control, el ciclo de generación, el ciclo de explotación, de manera que todos están conectados con todos. En el momento que, como decíamos antes, que podemos dar la oportunidad al hígado a que descanse y se desbloquee, el resto de las conexiones energéticas con el abuelo, con el nieto, con la madre, entre todos los elementos, se ven beneficiados, sí o sí. Es como si fuera el efecto dominó, por donde hay que empezar por algún sitio, por alguna pieza, pero el resto del dominó, evidentemente, sigue el juego. O sea, los órganos tienen una relación simbólica, creo, ¿no? De parentesco, ¿no? Creo, en medicina china. Totalmente, sí, sí, sí. Por ejemplo, el ciclo de generación, por lo que nosotros decimos el ciclo madre-hijo, ¿no? La madera es la madre del fuego, el fuego es la madre de la tierra, ¿vale? El ciclo de control, el abuelo controla al nieto, el ciclo de explotación, ahí el hígado explota al metal, en fin, es un poco complicado, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla porque tienen la misma dinámica que las sefirot dentro del árbol de la vida. En el árbol de la vida las sefirot, unas nacen de otras. Y unas están incluidas en otras. Es el concepto de que todo está dentro de todo, el principio holográfico, ¿no? Y la efectivamente. Y pues, que cuando tú tocas una pieza del todo, tocas el todas. resto se mueve. Exacto. O sea, efectivamente, es una maravilla, el mismo principio, ¿no? No sé si me queda alguna pregunta más. Vamos a ver, dice aquí... ya hemos visto lo del ayuno intermitente. Bueno, si quieres, para ir concluyendo, yo me quedaría como resumen con los efectos que tiene el ayuno a nivel fisiológico, a nivel energético, a nivel mental y a nivel espiritual, que es como una práctica que de hecho es ancestral, ¿no? Que está en todas las culturas y que de hecho ayuda muchísimo. Y que el momento es, en principio, cuando la persona sienta que tiene esa necesidad de limpiarse, ¿no? O de reprogramarse, ¿no? Carmen, ¿sería esto más o menos? Sí, sí, perfectamente. Que lo tenga claro, que tenga la intención y la voluntad de hacerlo y que lo lleve a cabo como una práctica de crecimiento personal, ¿no? Totalmente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pues. Totalmente. Sí, y una puntualización que me estoy acordando ahora mismo, Raúl, os voy a dar un truco. Venga, a la gente le encantan los trucos, venga. Dos trucos, ¿no? Porque como decíamos al principio, es verdad que es un proceso un poco complicado hasta que le pitas el punto y ya lo habitas, lo pones dentro de tu vida, ¿no? Sí. La idea del ayuno es no hacerlo solamente puntualmente, también es muy bueno para ayudar a descansar los órganos, hacerlo, por ejemplo, en primavera, por aquello del metal, o sea, de la madera, que estamos hablando del hígado. Claro, las épocas para ayunar. La época, no es que esto daría para mucho, mucho, mucho de hablar, Bueno, Raúl. pero es que quizás podemos hablarlo en otra conversación aquí, en este canal. Si quiere la gente, yo encantada de la vida. Entonces, por ejemplo, como te digo, no solamente tenemos por qué hacerlo en épocas determinadas, que es donde más efecto puede tener un ayuno, por ejemplo, antes de la primavera y tal, ¿no? Lo ideal es hacer del ayuno un estilo de vida, así es como yo lo veo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuanto más conectado estás contigo y no dejas tanto tiempo, tanta energía a que tu cuerpo físico funcione, cuanto más conectado estás contigo, mejor te va a ir, más conectado espiritualmente estás. Así es como yo lo vivo, así es como yo lo veo, ¿no? Pero aparte de eso, Raúl, para las personas que se inician en el ayuno y quitándole un poquito de hierro, ¿vale? Hasta que se vayan acostumbrando, vayan integrando el ayuno en sus vidas, les voy a dar dos trucos que a mí me funcionan mucho en consulta y me ha funcionado, me sigue funcionando a mí en mi vida privada. Cuando tenemos esas horas en las que no tenemos nada de ingesta y dices, ¿cómo puedo controlar las ganas de comer? Madre mía, mi vida, yo sí me dan ganas de no sé qué. Mira, hay un caldo macrobiótico, que tú lo conoces, que funciona muy bien, ¿vale? Que tiene la función de alcalinizar, de depurar y además no apaga el fuego digestivo, que es la base fundamental para poder nosotros digerir a nivel bioenergético, ¿vale? Y es un caldo a base de, apunto, nabo, col verde, por ejemplo, un nabo cortado a rodajas gorditas, eso es importante, 3 hojas de col verde, puede ser rizada o de la otra, 2 hojas de laurel y un puerro, ¿vale? Y el puerro cortado en trozos grandes. Lo ponemos en 2 litros de agua, Raúl. Entonces, lo dejamos hervir durante media hora. A la media hora sacamos la verdura, dejamos el caldo y a ese caldo le vamos a echar 2 cucharaditas pequeñas, rasas de sal, pero no sal normal, sal buena, sal del Himalaya, sal cruda, ¿vale? Yeah. ¿Por qué?
Porque mira, durante el ayuno se produce, aparte de toda la desintoxicación, también el cuerpo tira no solamente de grasas, tira también de minerales. Entonces, algunas personas pueden tener, pues eso de esas cosas desagradables, ¿no? Que pueden ser, a lo mejor, dolores de cabeza o calambres musculares durante el periodo de depuración. Lo que hacemos con este caldo macrobiótico es, a través de esa sal y a través de esa cocción específica, de esa manera de la verdura, le estamos dando al cuerpo todos los minerales que vas a necesitar durante las horas en las que no tienes ingesta. Entonces, ese caldo, aparte de tener ese efecto terapéutico, también quita el hambre. Eso es un gran truco, Raúl. Y otro truco que funciona muy bien es que durante la época, las horas de ayuno, tus ventanas de ayuno, puedes tomar líquidos, ¿vale? Puedes tomar agua con limón, agua con canela, agua con pepino, infusiones, las que quieras, mate. Algunas personas también recomiendan el café. Yo, en fin, en tu caso, que yo sé que tú eres cafetero, yo te recomendaría un café no más en la hora de ayuno. ¿Vale? Bueno, ya lo hago, ¿eh? Ya tomo solo uno por la mañana. Ya lo sé, me consta. Entonces, por ejemplo, en esos líquidos también, Raúl, se puede poner leche que tenga un alto contenido en grasa. Por ejemplo, no leche derivada de cereales, ni que venga del arroz, ni que venga de la espelta, ni que venga de la avena. Se puede poner un poquito de leche de coco o, por ejemplo, leche de almendras, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Pues ayuda también a combatir en los primeros días, hasta que te vayas habituando y tu cuerpo y tus hormonas se van habituando al ayuno, ayuda a que la sensación de hambre sea menor y se hace mucho más llevadero, ¿vale? Eso como puntualización, pero yo creo que les puede servir a nuestros oyentes. Yo creo que sí, yo creo que les va a encantar y además que es muy fácil, o sea, que cualquiera, o sea, que es accesible a cualquier persona, ¿no? Con estos ingredientes y en fin, de la manera que tú lo has explicado. Pues yo lo que voy a hacer es primero preguntarte, aparte de que van a ir todos los enlaces abajo, pero comenta dónde pueden contactarte. Coméntalo tú. Perfecto, pues pueden ir perfectamente, me pueden contactar por correo electrónico o a través de mi Facebook, ¿vale? Vale, ¿y tu correo electrónico es? Mi correo electrónico es, como no puede ser menos, maderafuego gmail.com. Eso es. ¿Vale? Muy bien. maderafuego@gmail.com. Bueno, yo de todas formas, insisto, dejamos el enlace abajo para las personas que te quieran contactar. Las personas que os sintáis llamadas por todo lo que ha explicado Carmen Hidalgo aquí en relación bueno, pues hemos hablado de muchas cosas en relación al ayuno, y que tengáis preguntas, pues igualmente le podéis contestar, le podéis escribir a ella directamente, también a nosotros, y se la hacemos llegar a ella, o sea que sin ningún problema. Y Carmen, querida mía, pues un placer enorme. He disfrutado mucho y espero que no sea la última vez que tenemos una conversación tan interesante y nos ilustras con tu sapiencia acerca de los temas de alimentación, de salud y obviamente de salud de cuerpo-mente, ¿no? Porque todo es una cosa misma, ¿no? Todo es uno, ¿no? Absolutamente. Somos uno. Que se nos olvida, Raúl, que somos uno. Pues vamos a estar aquí tratando de recordarlo y hacer un esfuerzo, sobre todo en estos tiempos que corren, donde hace más falta que nunca, ¿no? Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. A ti, Raúl, por invitarme a tu canal y un saludo a todas las personas que te siguen. Un abrazo enorme. Chao. Igualmente.